nombre es Edgar Noel López Guerrero. Junto con mi compañero Kevin Campa hablaremos acerca de Bacteroides fragilis, Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrea. Bueno, de mi parte empezaré hablando con lo que es Bacteroides fragilis. Bueno, empezaremos hablando de su estructura y su morfología. Estos tipos de microorganismos son bacilos delgados, gram negativos, son estrictamente anaerobios, al igual que el género Clostridium. Son una especie tolerante al oxígeno debido a diversas enzimas, las cuales veremos más adelante. Además, son encapsulados, están compuestos por una cápsula de un polímero de dos polisacáridos. Tienen un aspecto pálido, se tienen de aspecto pálido, tienen pelos superficiales o pilis en su superficie externa y presentan endotoxinas de lipopolisacáridos, aunque esta endotoxina es menos tóxica que la mayoría de los demás bacterias gram negativas. Esto puede ser a una modificación o una ausencia de la porción lípida A, que es la parte de esta endotoxina, la cual va a ser responsable de los efectos patológicos. Este grupo de Bacteroides fragilis incluye los patógenos oportunistas más comunes del género Bacteroides. Este género mantiene una relación muy compleja con el huésped cuando se retiene en el intestino, o sea que se encuentran más que nada en la microbiota intestinal, este tipo de bacterias, pero al salir de este entorno, como por ejemplo a través de una ruptura del sistema gastrointestinal o una cirugía intestinal, pueden formar abscesos o bacteriemias. Esto durante la atención, este tipo de bacterias forman colonias en el curso de una noche en un medio agar-sangre, y estos tienen que ser incubados anaeróbicamente. La implicación de fragilidad que lleva en su nombre, o sea que quiere decir fragilis, es muy engañosa, ya que este tipo de bacterias se encuentran entre los anaerobios más resistentes y de más fácil cultivo. Como podemos ver en la imagen, este Bacteroides fragilis, este microorganismo, va a contener en su superficie diversos piles o pelos. Estos pelos le van a permitir adherirse a las células epiteliales del huésped, principalmente a las del intestino. Y por otro lado tenemos que va a contener una cápsula, que como ya lo habíamos dicho, está compuesta por un polímero de dos polisacáridos principalmente. Esta cápsula va a estar asociada a la resistencia a la fagocitosis y ayuda a la bacteria a estimular la producción de abscesos. Bueno, por otro lado, hablaremos de las características para la identificación de este Bacteroides fragilis, de este microorganismo. Una manera de identificarlos es a través de la tinción de Gram, ya que van a ser bacilos, gram negativos y pleomórficos. Van a tener sus extremos, como lo vimos en la imagen anterior, sus extremos redondeados con una coloración irregular. Otro tipo sería a través de medios de cultivo, como el Bacteroides bili sculin agar, que es un medio selectivo diferencial en donde el Bacteroides fragilis va a crecer en presencia de un 20% de bilis, y esto va a cocinar que se puede hidrolizar lo que es la esculina, que la esculina no es más que un glucósido natural que se utiliza principalmente en la microbiología para identificar ciertas bacterias, especialmente algunas del género Enterococcus, pero en este caso va a ser a través del Bacteroides. Otro tipo sería a través de la apariencia que tiene la colonia de este Bacteroides. En agar sangre de anaerobios, las colonias hechas de este microorganismo son circulares, convexas, de color gris a blanco y no son hemolíticas. Bueno, otro método para poder identificar este microorganismo es a través de la subtipificación. La subtipificación es crucial para distinguir cepas comensales, como las de la microbiota, o sea, microorganismos de la microbiota, y poder diferenciarlos de cepas altamente patógenas. Como podemos ver, en las cepas ETBF, que son conocidas como enterotoxigénicas de Bacteroides fragilis, estos tipos de cepas van a poseer el gen BFT, que este gen codifica la toxina de Bacteroides fragilis, o también conocida como la fragilicina, que es patógena. Esta toxina es fuertemente asociada con diarrea acuosa, enfermedad inflamatoria intestinal, al igual también se está investigando su rol en la progresión del cáncer colorectal. Por otro lado, tenemos a las cepas no toxigénicas de Bacteroides fragilis. Estas cepas, a diferencia de las enterotoxigénicas, son cepas que carecen del gen de la toxina, por lo cual nos va a permitir distinguir que forman parte de la microbiota normal. Bueno, hablando acerca de las toxinas y enzimas extracelulares de este microorganismo, hablaremos de la superóxido dismutasa y la catalasa. A diferencia de otros anaerobios que mueren instantáneamente al contacto con el aire, Bacteroides fragilis posee la superóxido dismutasa y la catalasa. Estas enzimas le permiten neutralizar los radicales libres de oxígeno, como el O2,
y el peróxido de hidrógeno, permitiéndole al microorganismo sobrevivir el tiempo suficiente mientras cruza tejidos oxigenados hasta llegar a un sitio con bajo potencial de óxido de reducción y así poder provocar la infección. Bueno, por otro lado tenemos a la hialuronidasa. Esta degrada el ácido hialurónico del tejido conectivo, permitiendo que la bacteria se propague. La colagenasa, que rompe las fibras de colágeno, facilitando la destrucción tisular. La fibrinolicina, que disuelve coágulos de fibrina, evitando que el cuerpo encierre la bacteria. Y por el otro lado, la más importante, que sería la beta-lactamasa, que es una enzima de defensa. No es una enzima de ataque del tejido, sino que esta va a ayudar a inactivar a los antibióticos, como las penicilinas y las cefalosporinas. Hablamos que este microorganismo produce una toxina principal, que es producida por la cepa de Bacteroides fragilis, llamada cepa enterotoxigénica. La toxina de la que hablamos es la fragilicina, que es una metaloproteasa que destruye las células del epitelio intestinal, actuando más que nada en las células del epitelio, rompiendo las uniones E-caderina, las cuales son las que mantienen unida a las células intestinales, y al romper estas uniones, esto va a provocar que se produzca una secreción de líquidos, como lo que es la diarrea, y también provoca lo que es la inflamación. Hablando acerca de la epidemiología de este microorganismo, hablamos que, como en otros anaerobios gram negativos, las infecciones por Bacteroides fragilis son endógenas. Esto quiere decir que se originan a partir de la flora intestinal del paciente. También hablamos que, dada la cantidad y diversidad de anaerobios intestinales, la presencia frecuente de Bacteroides fragilis en infecciones clínicamente significativas resulta ser muy sorprendente, ya que de manera normal este Bacteroides fragilis se combina con otras bacterias anaerobias y facultativas para producir la infección endógena. Además, también se desconoce si esta bacteria se transmite entre personas, pero es muy poco probable. Bueno, en cuanto a la patogénesis, se menciona la tolerancia al oxígeno que tiene este microorganismo, que va a estar mediada por la respuesta al estrés oxidativo y por ayuda de enzimas como la superoxidodismutasa, que lo vimos anteriormente, y la catalasa, lo cual le permite sobrevivir en los ambientes atmosféricos donde hay oxígeno y que pueda provocar la infección. También hablamos que tiene efectos inmunomoduladores que pueden influir en la enfermedad, sobre todo la inflamatoria intestinal. Encontramos que la cápsula le va a permitir a este microorganismo formar abscesos. Al igual, también le confiere resistencia a la fagocitosis, inhibiendo la migración de macrófagos, y ayuda también a que la bacteria se una al peritoneo, lo cual permite realizar la formación de los abscesos. También vemos que los pelos o pilis que tiene este microorganismo van a tener la capacidad de adhesión a las células epiteliales. También sus enzimas extracelulares al igual van a contribuir a la formación de abscesos. Y hablamos que este microorganismo se ha estudiado que contiene una enterotoxina que es causante de la diarrea. Aunque se ha demostrado que el anticuerpo contra el polisacárido capsular facilita la destrucción del microorganismo por medio de la vía clásica de complemento, no existe una evidencia de que esto le confiera inmunidad contra la reinfección al huésped. En cambio, existe cierta evidencia de que la inmunidad mediada por células puede brindar protección, que es la inmunidad celular provocada a través de los linfocitos T. En las manifestaciones clínicas, resaltamos que el dolor profundo y la sensibilidad en cualquier lugar por debajo del diafragma son típicos de inicio de infección por Bacteroides fragilis. Y también, dependiendo del grado y extensión del absceso intraabdominal provocado por el microorganismo, también es posible encontrar lo que es la fiebre y datos generalizados de abdomen agudo. Una de las principales manifestaciones que provoca este microorganismo es que hay un dolor abdominal y fiebre, lo cual esto puede, si no es tratado correctamente, evolucionar a peritonitis. También hablamos que forma los abscesos combinados con anaerobios y otras enterobacterias. También este microorganismo provoca la propagación del torrente sanguíneo, lo cual es muy común en Bacteroides fragilis que con cualquier otro anaerobio. Este Bacteroides fragilis es considerado un microorganismo oportunista, ya que para que se pueda dar la infección se requiere algo que suceda dentro de los huéspedes, ya que puede haber una lesión dentro de los intestinos,
lo cual esto le puede permitir a Bacteroides fragilis desplazarse junto con otros microorganismos, porque hasta el momento no hay una evidencia de que por sí mismo este microorganismo pueda causar la enfermedad, o sea que requiere ayuda de otros anaerobios para provocar la infección. Entonces puede haber una ruptura a la mucosa intestinal provocada por un traumatismo u otros padecimientos como lo es la diverticulitis, que lo podemos observar en la imagen. Esta diverticulitis puede ayudar al microorganismo a desplazarse y formar el absceso intraabdominal. Como ya lo vimos, este absceso intraabdominal va acompañado de dolor abdominal, sensibilidad de los intestinos y la fiebre. Hablando del diagnóstico para esta bacteria, hablamos que se sospecha por la localización de la infección, ya sea por un postraumatismo o una diverticulitis, y principalmente por la presencia de abscesos. El diagnóstico definitivo se obtiene mediante el cultivo de muestras del absceso intraabdominal en condiciones anaerobias. Acerca del tratamiento antimicrobiano, este se complica ya por la producción de las beta-lactamasas, que lo vimos anteriormente, por parte de estos microorganismos, ya que no solo inactivan a la penicilina, sino también a otros beta-lactámicos, incluyendo a muchas cefalosporinas. En cuanto a la prevención, hablamos que al ser una infección endógena, la prevención principalmente se centra en evitar la ruptura de las barreras mucosas durante cirugías, o también puede ayudar el tratar a tiempo las condiciones como la diverticulitis para evitar el desplazamiento de la flora que contiene este microorganismo hacia la cavidad peritoneal y así evitar la formación de abscesos. Resistencia antimicrobiana. Este microorganismo va a tener una resistencia a la clindamicina del 20 al 50%. En los betalactámicos, como la penicilina, va a contener lo que es mayor al 97% de resistencia. De la cefoxitina contiene del 0 al 30%. En los inhibidores de la beta-lactamasa presentan una resistencia del 10 al 20%. En los carbapenemes del 5 al 20%. Y por último, en el metronidazol presenta una resistencia menor al 5%. Ahora hablaremos de los microorganismos del género Neisseria y las que mayor importancia clínica tienen, que serán la meningitis y la gonorrea. Algunas características del género Neisseria es que son cocos gram negativos, ahí agrupados en pares, que serían diplococos, y van a contener extremos aplanados. En cuanto a su movilidad, son microorganismos inmóviles que no forman esporas y no son ácido resistentes. También encontramos que su pared celular va a estar compuesta de peptidoglucano y una membrana externa. Las diferencias es que en la Neisseria meningitidis va a poseer una cápsula polisacárida externa, mientras que esta no se va a presentar en la Neisseria gonorrea. Su requerimiento para el cultivo, hablamos que tiene que tener una atmósfera, ya que son anaerobios estrictos. También hablamos de los medios, que van a requerir medios enriquecidos para un crecimiento óptimo. En cuanto al meningococo, este puede crecer en agar sangre común, y el gonococo tiene un crecimiento más lento y más exigente, lo que lo hace más difícil de cultivar. También vemos que tienen factores de virulencia muy comunes, como son los pilis o pelos, que son cruciales para la adhesión a células del huésped. Encontramos proteínas de membrana externa, como lo es la porción A, que aunque no comparten el nombre de estas proteínas, varían en estructura y la función según la especie. También encontramos a los lipooligosacáridos, que están presentes en este tipo de microorganismos, que son cadenas laterales cortas y van a carecer de polisacáridos. Encontramos que tienen una porción lípido A, que es la endotoxina, la cual es la causante de la patogenicidad de este microorganismo, y van a contener un oligosacárido nuclear. Comenzaremos hablando de la Neisseria meningitidis. Hablando de la morfología y estructura de este microorganismo, van a ser diplococos gram negativos con caras adyacentes aplanadas, como lo vemos en la imagen. Van a contener una cápsula polisacárida, que es el principal factor de virulencia y que ayuda a diferenciar entre los tipos de meningitis. Poseen dos clases de pelos o de pilis que facilitan su adhesión, sus proteínas de membrana externa, que encontramos múltiples clases, incluyendo purinas y proteínas de adherencia. En sus características para la identificación, hablamos que la morfología de la colonia va a producir colonias lisas de tamaño mediano en agar sangre. Las condiciones de su cultivo es que va a ser de crecimiento rápido
y van a ser visibles los microorganismos tras incubación toda la noche. Estos van a requerir, aunque sea aerobio este microorganismo, requieren de CO2, este va a potenciar su desarrollo, aunque no es necesario. También hablamos de su bioquímica, que van a contener una oxidasa positiva. Bueno, hablamos de la tipificación, que la clasificación de los meningococos se va a basar principalmente en sus componentes de superficie. Se han definido dos serogrupos con base en la especificidad antigénica que provocan la cápsula polisacárida. Los serogrupos productores de enfermedad de mayor importancia de la meningitis son los grupos A, B, C, W135 y la Y. Al igual también podemos clasificar de acuerdo a las proteínas de membrana externa que contienen estos meningococos y a sus pilis que varían en las cepas. La especificidad de la cápsula no solo sirve para identificarla, sino que también es indispensable para el desarrollo de vacunas contra este microorganismo. Hablando acerca de las toxinas y enzimas extracelulares de este microorganismo, encontramos a la proteasa de inmunoglobulina A1. Esta enzima rompe e inactiva la inmunoglobulina A1 humana en las superficies mucosas. Al destruir estos anticuerpos, la bacteria va a evitar ser atrapada en el moco del intestino, y lo cual va a provocar que se pueda adherir con éxito a las células del epitelio nasofaríngeo. También encontramos que va a contener lo que es el lipooligosacárido, que como ya vimos presenta una endotoxina, la cual va a ser causante de la inflamación masiva, el daño vascular y el choque que provoca la infección. Después encontramos la cápsula, que la cápsula polisacárida, aunque no es una toxina, va a funcionar como un escudo protector al impedir que los macrófagos y neutrófilos reconozcan y digieran a la bacteria. Al igual también encontramos lo que son sistemas de adquisición de hierro. La bacteria, este microorganismo, va a secretar proteínas para captar el hierro del huésped, lo cual lo va a ayudar a este microorganismo a aumentar su metabolismo energético. A su epidemiología, hablamos que aproximadamente el 10% de la población general aloja a la bacteria en la nasofaringe sin presentar síntomas. El mecanismo de contagio principalmente es por inhalación de gotas respiratorias atomizadas, ya sea a través de la tos, estornudos o por el hablar cerca con la persona infectada. Otros factores de riesgo son el contacto cercano y prolongado. Tenemos también que puede suceder por la carencia de anticuerpos protectores en el hospedador o por exposición a cepas virulentas. Bueno, hablando acerca de la dinámica de contagio, hablamos que es una enfermedad de progreso veloz y altamente contagiosa. El riesgo para convivientes, o sea, para la familia, es mucho mayor que la población general. Las poblaciones vulnerables hablamos que va a ser típica en entornos cerrados o de alta densidad, como en escuelas, campos militares, dormitorios universitarios o guarderías. En los grupos de edad y distribución hablamos de que tenemos picos de incidencia. Los lactantes son el grupo de mayor riesgo, mientras que los jóvenes, de aproximadamente 18 años, son el segundo pico de incidencia y van a estar relacionados con cambios en el entorno social. Hoy me toca hablar a mí sobre la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Es un microorganismo de gran importancia en microbiología porque es un agente causante de la gonorrea y una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes a nivel mundial. En primer lugar, vamos a decir que es muy importante conocer algunas características generales de esta bacteria. Vamos a decir primero, como característica principal, que es un diplococo gram negativo, lo cual significa que tiene forma de dos cocos unidos, muy similar a dos granos de café. Además, cuando se observa al microscopio, muchas veces se encuentra dentro de los neutrófilos, que estas son células del sistema inmunológico encargadas de defender al organismo. Posteriormente, vamos a hablar que esta bacteria es considerada un microorganismo exigente, ya que necesita condiciones especiales para poder crecer en el laboratorio. Por ejemplo, esta se va a desarrollar adecuadamente en un medio de cultivo llamado agar chocolate. Este va a contener nutrientes que favorecen su crecimiento. A la par, también vamos a decir que este requiere de dióxido de carbono y una temperatura cerca de los 35 a 37 grados Celsius. En estas condiciones, las colonias bacterianas pueden observarse después de aproximadamente 24 a 48 horas. En cuanto a su estructura,
vamos a decir que la bacteria Neisseria gonorrhoeae posee varias características que le permiten infectar al cuerpo humano. En su superficie presenta estructuras llamadas pili o pelos bacterianos. Estos pili tienen la función de permitir que la bacteria se adhiera a las células del huésped, especialmente a las células epiteliales de las mucosas del tracto genital. Entonces, es por eso que esta bacteria posee proteínas de membrana externa conocida como proteínas OPA. Estas proteínas van a facilitar la unión más fuerte entre la bacteria y las células humanas, lo cual va a favorecer el proceso de infección. Otra característica muy importante de esta bacteria es la capacidad de variación antigénica. Esto va a significar que la bacteria puede cambiar algunas de sus estructuras superficiales, como los ya mencionados pili o ciertas proteínas de membrana. Gracias a este mecanismo, la bacteria puede evadir el sistema inmunológico y sobrevivir dentro del organismo. Esta capacidad también explica por qué una persona puede infectarse varias veces con gonorrea a lo largo de su vida. Desde este punto de vista epidemiológico, la gonorrea es una enfermedad que afecta principalmente a personas jóvenes sexualmente activas, especialmente de entre 15 y 24 años de edad. La transmisión de esta bacteria va a ocurrir principalmente a través del contacto sexual directo, ya sea vaginal, oral o anal, con una de estas personas infectadas, claro. Un aspecto muy importante que muchas infecciones pueden ser asintomáticas, y esto sobre todo en mujeres. Igual esto va a significar que una persona puede estar infectada sin presentar síntomas, pero aún así puede transmitir la bacteria a otras personas. Vamos a hablar sobre la patogénesis. Esta patogénesis va a ser el proceso de infección que va a comenzar cuando la bacteria entra en contacto con las mucosas del tracto genital durante el contacto sexual. En ese momento, los pili van a permitir que la bacteria se adhiera a las células epiteliales, lo que posteriormente otras proteínas de la superficie bacteriana van a facilitar una unión más estrecha con las células del huésped. Esto va a permitir que la bacteria invada los tejidos y se multiplique, así provocando una respuesta inflamatoria. Las manifestaciones clínicas de la gonorrea pueden variar entre hombres y mujeres. Hablemos sobre los hombres. En los hombres, la infección generalmente va a afectar a la uretra y va a producir lo que sería la uretritis. Estos síntomas, los síntomas más comunes son la secreción purulenta por la uretra y dolor al orinar a la par de ardor. En el caso de las mujeres vamos a tener que el sitio principal de infección va a ser en el cuello uterino, lo cual provoca una condición conocida como endocervicitis. Los síntomas pueden incluir secreción vaginal, dolor pélvico y molestias al orinar. Sin embargo, en muchos casos las mujeres pueden no presentar síntomas claros. Igual vamos a hablar sobre las complicaciones que tiene esta bacteria si no se trata a tiempo. Si la bacteria no se trata a tiempo, pueden aparecer complicaciones muy importantes, que en las mujeres una de las más importantes va a ser la enfermedad inflamatoria pélvica. Esta enfermedad va a ocurrir cuando la bacteria se disemina hacia las trompas de falopio, causando inflamación y daño en los órganos reproductivos. Como en consecuencia, puede producir infertilidad o embarazos ectópicos. También, en algunos casos poco frecuentes, la bacteria puede entrar al torrente sanguíneo y producir una infección genocóxica diseminada. Esta condición puede causar fiebre, dolor en las articulaciones, lesiones en la piel y artritis en algunas ocasiones. Para realizar un diagnóstico, este diagnóstico va a haber diferentes métodos. Uno de los más utilizados es la tinción de Gram, en la cual se pueden observar diplococos gram negativos dentro de los neutrófilos. También, a la par, se pueden realizar cultivos
bacterianos en en medios especiales como el agar chocolate, ya que ya había comentado en la diapositiva pasada. Actualmente otro método muy utilizado es la prueba PCR, que esta va a permitir pues detectar el material genético de la bacteria con una alta sensibilidad. También hablando del tratamiento, vamos a decir que el antibiótico es lo más utilizado actualmente. Específicamente, lo más utilizado va a ser la ceftriaxona, que se va a administrar generalmente por vía intramuscular, y en algunos casos también se va a utilizar antibióticos como la citromicina o la doxiciclina. Sin embargo, uno de los principales problemas actuales es el aumento de la resistencia hacia los antibióticos. Algunas cepas de la Neisseria gonorrhoeae han desarrollado mecanismos que les permiten resistir ciertos tratamientos, lo que dificulta el control de la enfermedad. Por esta razón es muy importante el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado para evitar complicaciones y prevenir la transmisión. Bueno, ya finalmente, para agregar una conclusión, también vamos a hablar sobre la prevención de la gonorrea, que esta pues básicamente se va a basar principalmente en la educación sexual, ¿no? El uso de preservativos durante las relaciones sexuales y la detección temprana de los casos. Por último, hablemos de la conclusión. Como conclusión tenemos que esta es una bacteria de gran importancia en la medicina debido a su alta frecuencia de transmisión, su capacidad para evadir el sistema inmunológico y su creciente resistencia a antibióticos, por ello es muy importante. También, como conclusión, es importante recalcar el conocimiento de sus características, su diagnóstico y tratamiento, pues básicamente es fundamental para el control de esta enfermedad. Y bueno, eso sería todo de mi parte.